Gustavo Petro expulsado de Vive Bogotá tras un acalorado enfrentamiento con Jorge Alfredo Vargas. ¿Qué pasa cuando el presidente más polémico de Colombia se encuentra cara a cara con uno de los periodistas más respetados de la capital, en lo que parecía ser una entrevista de cortesía en el programa matutino más visto de Bogotá? La respuesta es un momento televisivo que nadie esperaba y que terminó con la expulsión del primer mandatario del estudio. Esta es una historia real que sacudió los medios colombianos y que tiene giros que te van a sorprender. Antes de comenzar, denle like y suscríbanse para que podamos seguir creando historias como esta. Los estudios de Vive Bogotá respiraban la calma habitual de un miércoles por la mañana. Jorge Alfredo Vargas revisaba por última vez sus anotaciones sobre las preguntas que había preparado para lo que su equipo había descrito como una entrevista protocolar con el presidente de la República. Los productores ultimaban detalles técnicos cuando Gustavo Petro llegó al set con esa sonrisa confiada que caracteriza a quien ha navegado décadas de enfrentamientos políticos. El presidente se acomodó en la silla de los invitados, ajustando el micrófono con la naturalidad de alguien acostumbrado a los reflectores. Frente a él, Jorge Alfredo organizaba sus fichas mentalmente, repasando el guión que había trazado para una conversación civilizada sobre las políticas del gobierno nacional. Las cámaras comenzaron a rodar y el presentador abrió con su característico profesionalismo. Buenos días, señor presidente. Es un honor tenerlo en Vive Bogotá. Gracias por acompañarnos esta mañana. El presidente respondió con cordialidad genuina, recostándose ligeramente en su asiento. Buenos días, Jorge Alfredo. Siempre es un placer venir a este programa que tanto respeta la audiencia bogotana. Quería hablar con usted sobre las reformas que ha venido impulsando desde la Casa de Nariño, particularmente aquellas dirigidas a la transformación social del país. Sin embargo, algunos sectores críticos señalan que sus propuestas siguen patrones muy similares a los discursos populistas tradicionales. ¿Cómo responde a esa observación? La expresión del mandatario cambió sutilmente. Su sonrisa se mantuvo, pero algo en sus ojos se endureció imperceptiblemente. Bueno, Jorge Alfredo, creo que esos sectores deberían analizar las propuestas antes de emitir juicios. Cada iniciativa que presento al Congreso está fundamentada en estudios técnicos y en las necesidades reales del pueblo colombiano. El periodista se inclinó hacia adelante, sintiendo que podía profundizar en el tema. Pero, ¿no hay un patrón reconocible aquí? El líder de izquierda que emerge del pueblo para salvar el día con políticas radicales y discursos contra el establecimiento. Algunos analistas sugieren que simplemente aplica variaciones de la misma fórmula ideológica. El estudio permaneció en un silencio expectante. Los productores comenzaron a notar que la temperatura de la conversación había cambiado drásticamente de lo planeado. Esta no era la entrevista cordial que habían coordinado para la franja matutina. ¿Sabes qué, Jorge Alfredo? La voz del presidente adquirió un matiz diferente. Tal vez el problema no radica en que yo aplique mi ideología. Quizás el verdadero problema es que los medios bogotanos han perdido la capacidad de generar análisis profundos y auténticos. Cuando has crecido donde yo crecí, cuando has vivido las experiencias que yo he vivido en los barrios populares de Zipaquirá, la autenticidad no es opcional. El presentador asintió, pero su instinto periodístico se había activado por completo. Hablando precisamente de autenticidad, conversemos sobre su trayectoria. Ha sido muy transparente respecto a su juventud en el M-19, los conflictos con la justicia, el tiempo que pasó en la insurgencia. ¿No le preocupa que sus políticas de confrontación puedan glorificar la violencia de manera irresponsable, considerando la plataforma presidencial que maneja? La pregunta flotó en el aire como un reto directo. El presidente apretó visiblemente la mandíbula y por un instante el único sonido en el estudio fue el murmullo casi imperceptible de los equipos de grabación. Es una perspectiva interesante, Jorge Alfredo, respondió con una voz engañosamente calmada. Irresponsable. Permíteme hacerte una pregunta. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación donde has tenido que luchar por la justicia social de manera directa? ¿Has vivido en los barrios del sur de Bogotá donde la violencia no era algo que veías en las noticias, sino algo que determinaba si tu familia tenía futuro o no? El presentador mantuvo la compostura, pero una nueva tensión se hizo evidente en su postura corporal. Presidente, no estoy cuestionando sus experiencias de vida. Le pregunto sobre la responsabilidad que implica liderar 50 millones de colombianos. Liderar. El mandatario se rió, pero no había humor alguno en su expresión. Jorge Alfredo, nunca pedí ser el líder perfecto que esperan los medios tradicionales. Lo que busqué fue la oportunidad de transformar las injusticias que viven los colombianos más vulnerables.
Pero personas de tu posición social quieren reducir todo a un tema de análisis mediático. No creo que indagar por la responsabilidad presidencial sea reducir nada a los medios, replicó el periodista con voz cada vez más firme. Tiene la presidencia de la República, millones de colombianos que votaron por usted, muchos de ellos jóvenes que lo siguen en redes sociales. ¿No considera que les debe algo más que confrontación constante? El presidente se inclinó hacia adelante en su silla, acortando la distancia física entre ambos. Lo que les debo es honestidad absoluta. Lo que les debo es demostrarles que se puede partir desde abajo y construir algo trascendental para el país. Lo que no les debo es fingir ser el político tradicional para complacer a gente que nunca ha enfrentado la pobreza estructural. El estudio había quedado completamente silencioso. Incluso los operadores de cámara parecían paralizados, sin saber si continuar grabando o solicitar un corte comercial inmediato. Jorge Alfredo decidió seguir adelante, su formación periodística prevaleciendo sobre cualquier preocupación por la creciente tensión del ambiente. Pero, presidente, ¿no ve la contradicción? Se beneficia políticamente de atacar al establecimiento y simultáneamente afirma ser una influencia positiva para el país. Ese fue el punto de quiebre definitivo. El mandatario se levantó abruptamente, haciendo que su silla rodara hacia atrás con un ruido que resonó en todo el estudio. Beneficio. ¿Quieres hablar de beneficio, Jorge Alfredo? Hablemos de cómo los canales de televisión se benefician del miedo y la polarización. Hablemos de cómo los periodistas se benefician de mantener a la audiencia dividida y enfrentada. Al menos cuando yo hago política, la gente sabe que estoy defendiendo a los más necesitados. El presentador permaneció sentado, pero elevó su voz para igualar la intensidad del presidente. Eso no es comparable y usted lo sabe perfectamente. Estamos hablando de su responsabilidad como jefe de Estado de Colombia. No, Jorge Alfredo. Estamos hablando de tu necesidad de crear controversia donde no la hay, replicó el mandatario. Se suponía que esto iba a ser sobre las políticas de mi administración, pero lo has convertido en algún tipo de ataque personal sistemático. La actitud profesional del periodista comenzó a resquebrajarse ante la acusación directa. Nadie está realizando ningún ataque personal. Son preguntas legítimas que cualquier periodista serio haría a un presidente de la República. Periodista serio. La voz del mandatario adquirió un tono peligrosamente bajo. Así es como te describes a ti mismo. Porque desde mi perspectiva, pareces otro comentarista más que intenta ganar puntos atacando a alguien que llegó a la presidencia luchando contra la desigualdad social. Jorge Alfredo también se puso de pie, abandonando por completo la pretensión de mantener una entrevista cordial. Llevo haciendo periodismo desde antes de que usted fuera alcalde de Bogotá, Gustavo. No necesito lecciones de integridad profesional de alguien cuya idea de gobernar es atacar constantemente a las instituciones democráticas del país. El insulto impactó como un golpe físico. El presidente se sonrojó intensamente y por un momento el antiguo guerrillero del M-19 se asomó bajo la investidura presidencial. ¿Es eso lo que realmente piensas?, preguntó bajando la voz hasta convertirla en un susurro amenazante. ¿Que solo soy un populista radical que tuvo suerte política? El presentador se enderezó la corbata, un gesto nervioso que delató su creciente inquietud a pesar de su intento por mantener la autoridad periodística. Presidente, nunca he dicho que sea un populista radical, pero no puede negar que su gobierno se ha caracterizado por confrontar sistemáticamente a los medios de comunicación. Tienes razón, Jorge Alfredo, dijo el mandatario dando un paso hacia la mesa que los separaba. Mi gobierno se ha caracterizado por enfrentar la corrupción y defender a los más vulnerables del país. ¿En qué se caracteriza tu periodismo? ¿En hacer preguntas capciosas a personas que realmente intentan cambiar Colombia? El equipo del estudio intercambió miradas nerviosas. La situación se estaba descontrolando mucho más de lo que habían previsto y no había pausa publicitaria programada hasta dentro de 8 minutos completos. Mi periodismo se fundamenta en pedir cuentas a los funcionarios públicos, respondió Jorge Alfredo con voz firme, pero con los nudillos blancos agarrando sus fichas. Cuando alguien ostenta la presidencia de la República, debe esperar ser objeto de escrutinio público constante. ¿Cuentas de qué exactamente? El acento costeño de la infancia del presidente se hacía más pronunciado con cada palabra. ¿Por intentar cambiar un país profundamente desigual? ¿Por darles esperanza a quienes nunca tuvieron oportunidades reales? ¿O estás tratando de hacerme responsable por tener la audacia de llegar a la presidencia desde la insurgencia armada?
El presentador sintió que la entrevista se le escapaba completamente de las manos, pero su instinto competitivo se activó automáticamente. Estoy tratando de tener una conversación honesta sobre las políticas que implementa su gobierno, especialmente hacia los jóvenes que podrían interpretar la confrontación como la única solución viable a los problemas del país. ¿La confrontación como solución? Se rió amargamente el mandatario. Jorge Alfredo, ¿has estudiado alguna de mis políticas gubernamentales o solo has leído los titulares que te ha proporcionado tu equipo de investigación? Porque si las hubieras estudiado detenidamente, sabrías que mi gobierno busca la paz total, el diálogo nacional y la reconciliación histórica. Pero sigue siendo confrontacional, ¿no es cierto?, insistió el periodista. El presidente siempre pelea mediante discursos duros, mediante ataques sistemáticos a las élites tradicionales. ¿Qué tipo de mensaje transmite eso a la juventud colombiana? El presidente negó con la cabeza, visiblemente frustrado. El mensaje que transmite es que a veces los líderes tienen que enfrentarse a las estructuras corruptas del poder. Que a veces, cuando el sistema excluye sistemáticamente a las mayorías, alguien tiene que encontrar el valor para defender a los olvidados por la historia. Pero tú no lo entenderías, ¿verdad, Jorge Alfredo? Porque te has pasado toda tu carrera a salvo detrás de una cámara haciendo preguntas, pero sin tener que vivir realmente con las consecuencias de la pobreza estructural. El ataque personal dio exactamente en el blanco. La compostura profesional del presentador se resquebrajó visiblemente ante las cámaras. Eso es completamente injusto y usted lo sabe perfectamente. El periodismo consiste en hacer preguntas difíciles a los poderosos, no en vivir cada experiencia social personalmente. De verdad, lo desafió el mandatario, porque a mí me parece que el periodismo se ha convertido en crear narrativas que se ajustan a cualquier agenda que genere más rating televisivo. Usted vino a esta entrevista con una historia ya escrita en su cabeza, ¿no es así? He venido a esta entrevista preparado para hacer preguntas legítimas sobre su gobierno y sus políticas públicas, replicó Jorge Alfredo. Si no puede soportar ese nivel de escrutinio periodístico, quizá no debería conceder entrevistas a los medios de comunicación. La insinuación de que no podía soportar la presión fue como agitar una bandera roja delante de un toro enfurecido. Los ojos del presidente brillaron con auténtica ira contenida. ¿Soportar el escrutinio? Jorge Alfredo, he sido escrutado toda mi vida por militares, fiscales, medios de comunicación, gente que cree saber quién soy por mi pasado en el M-19. La diferencia entre usted y yo es que cuando la gente me escruta, yo no me escondo detrás de una objetividad falsa. Asumo completamente mis decisiones históricas. ¿Y qué hay de la decisión de abandonar esta entrevista?, preguntó el presentador con un sutil tono desafiante en la voz. Porque eso es exactamente lo que está haciendo ahora mismo, ¿no es cierto? Huir cuando las preguntas se ponen realmente difíciles. La acusación dejó al mandatario momentáneamente sin palabras. Se quedó completamente inmóvil, procesando la insinuación directa de cobardía. Cuando volvió a hablar, su voz era peligrosamente tranquila. ¿Crees que estoy huyendo?, preguntó sintiendo que había recuperado algo del control perdido. Creo que estás acostumbrado a entrevistas donde te lanzan preguntas fáciles sobre tus logros presidenciales y tus próximos proyectos políticos. Creo que cuando alguien te pide que pienses críticamente sobre las consecuencias de tu gobierno, te pones automáticamente a la defensiva. ¿Defensiva?, repitió el presidente como si estuviera saboreando algo amargo. Jorge Alfredo, ¿quieres ver a alguien realmente a la defensiva? Tú estás a la defensiva ahora mismo. Te escondes detrás de tu credencial de periodista para evitar admitir que has venido a esta entrevista buscando confrontación deliberada. Estoy haciendo mi trabajo profesional, insistió el presentador con voz cada vez más tensa. Tu trabajo, la voz del mandatario se elevó nuevamente. Tu trabajo es informar verazmente a los colombianos, no crear drama televisivo para subir el rating de audiencia. Pero de eso se trata realmente, ¿no es cierto? Necesitas que ocurra algo controvertido porque los programas tradicionales están perdiendo audiencia masivamente en favor de las redes sociales y los medios digitales alternativos. La acusación dio directamente en el blanco y la máscara profesional de Jorge Alfredo se deslizó por completo. Eso es absolutamente ridículo. Vive Bogotá lleva años siendo uno de los programas matutinos más vistos de la capital colombiana. De verdad, el presidente aprovechó su ventaja táctica.
Porque por lo que he observado en las cifras, ustedes están luchando desesperadamente por seguir siendo relevantes en un mundo donde los colombianos pueden informarse desde cualquier plataforma digital. Así que me invitan aquí con la esperanza de que diga alguna estupidez para que puedan tener su momento viral en redes sociales. Nadie quería que dijera ninguna estupidez, presidente. Queríamos tener una conversación inteligente y respetuosa sobre su administración gubernamental, respondió el presentador con voz cada vez más débil. ¿Una conversación inteligente? El mandatario se burló abiertamente. Esto no es inteligente, Jorge Alfredo. Estás intentando crear indignación pública porque crees que así serás trending topic en Twitter y TikTok. Bueno, enhorabuena. Probablemente conseguirás exactamente lo que buscabas desde el principio. El presentador se dio cuenta de que la entrevista se había descarrilado completamente, pero su orgullo profesional no le permitía dar marcha atrás públicamente. Si esto es lo que se considera el discurso apropiado de los principales líderes políticos de Colombia, entonces quizá los críticos tienen razón sobre el preocupante estado actual de nuestra democracia. El tono condescendiente fue la gota que colmó el vaso de la paciencia presidencial. El mandatario apretó los puños a los lados y todos en el estudio pudieron observar cómo luchaba visiblemente contra el impulso de hacer algo que acabaría definitivamente con su carrera presidencial. ¿Sabes qué, Jorge Alfredo? Tienes razón en una cosa, esta conversación ha terminado completamente. El presidente comenzó a desenganchar el micrófono de su solapa, pero el presentador no había terminado de hablar. Así que eso es todo. Cuando la conversación se pone verdaderamente difícil, Gustavo Petro simplemente se marcha del estudio. Supongo que ese es el tipo de liderazgo que celebra su gobierno progresista. Alguien que se rinde automáticamente cuando las cosas se ponen realmente complicadas. Las palabras dejaron al mandatario completamente paralizado. Su mano se congeló en el clip del micrófono y lentamente, deliberadamente, se volvió hacia el presentador. La mirada en sus ojos hizo que varios miembros del equipo técnico dieran un paso atrás inconscientemente. ¿Qué acabas de decir exactamente? La voz del presidente era apenas un susurro, pero resonó en el silencioso estudio como una amenaza directa. Jorge Alfredo sabía que había cruzado una línea peligrosa, pero su ego periodístico no le permitía retroceder públicamente. Quizá esto es lo que realmente es usted. Alguien que habla duro políticamente, pero huye cuando se enfrenta a un escrutinio periodístico real y profesional. ¿Un escrutinio real? El mandatario volvió completamente a la zona de la entrevista, pero esta vez no se sentó. Se colocó directamente delante del escritorio del presentador, dominando físicamente al periodista sentado. ¿Quieres un escrutinio real, Jorge Alfredo? Hablemos de escrutinio auténtico. Hablemos de crecer en la pobreza de Ciénaga de Oro, donde ver morir a tus compañeros de lucha o desaparecer en manos de grupos paramilitares era parte de la realidad diaria. Hablemos de cometer errores tan graves que crees que nunca podrás recuperarte de ellos, pero de encontrar la manera de construir algo verdaderamente significativo para Colombia a pesar de todo. Señor presidente, por favor, siéntese nuevamente, dijo el presentador, pero su voz había perdido completamente la autoridad de antes. No creo que no, respondió el mandatario con firmeza absoluta. Mira, me has llamado cobarde directamente, Jorge Alfredo, y eso es algo que no puedo dejar pasar bajo ninguna circunstancia. Porque si hay algo que nunca he sido en toda mi vida, es cobarde. Cuando me torturaron a los 17 años por pertenecer al M-19, no me rendí. Cuando intentaba hacer política democrática y todo el establecimiento decía que era un guerrillero peligroso, no me rendí. Cuando llegué a la alcaldía de Bogotá y los medios dijeron que sería un fracaso administrativo, no me rendí jamás. La pasión de su voz era magnética. Incluso el hostil equipo del estudio se encontró inclinándose hacia adelante, cautivado por sus palabras a pesar de la incómoda tensión del ambiente. Pero esto es lo que realmente me molesta, continuó el presidente con la voz cobrando impulso emocional. Te sientas detrás de ese escritorio con tu traje caro y tu educación privilegiada y me juzgas por las decisiones históricas que he tomado. Cuestionas si soy un buen presidente, si mi trabajo tiene valor real, si merezco estar en la Casa de Nariño. Pero, ¿qué has construido tú, Jorge Alfredo? ¿Qué has creado para Colombia que no existiera antes de que tú llegaras al periodismo? El presentador intentó interrumpir desesperadamente. Presidente,
Creo que está malinterpretando completamente el propósito fundamental del periodismo independiente. No lo malinterpretó en absoluto, el mandatario lo interrumpió categóricamente. El propósito del periodismo solía ser informar verazmente al pueblo colombiano. Ahora se trata exclusivamente de atacar a los líderes por entretenimiento mediático. Se trata de encontrar la peor interpretación posible de cada acción gubernamental y explotarla comercialmente porque el conflicto artificial genera audiencia cautiva. Eso no es lo que estoy haciendo aquí, protestó Jorge Alfredo, pero su voz sonaba débil incluso para sus propios oídos profesionales. Entonces, ¿qué es exactamente?, exigió el presidente con firmeza. Porque desde mi perspectiva política, esto parece una emboscada mediática completamente premeditada. Me invitaste aquí con falsas promesas de respeto. Pasaste 15 minutos intentando hacerme quedar mal públicamente. Y ahora quieres llamarme cobarde porque no sigo participando en tu juego mediático. El director del estudio hacía señas frenéticas para cortar la transmisión y pasar a publicidad, pero los operadores de cámara seguían grabando, intuyendo que estaban presenciando algo completamente sin precedentes en la televisión colombiana contemporánea. Jorge Alfredo hizo un último intento desesperado por recuperar el control profesional de la situación. Creo que está siendo demasiado sensible ante preguntas completamente legítimas sobre su influencia en la política nacional colombiana. ¿Demasiado sensible? La risa del mandatario fue dura y amarga. Jorge Alfredo, déjame explicarte qué es realmente ser sensible. Ser sensible es crecer en un pueblo del Caribe colombiano y que la gente te considere automáticamente peligroso por tus ideas de izquierda. Ser sensible es trabajar toda la vida por la justicia social auténtica y que la gente lo atribuya simplemente al populismo barato. Ser sensible es intentar utilizar tu presidencia para transformar estructuralmente Colombia y que un periodista reduzca toda tu carrera histórica a la de un exguerrillero resentido socialmente. Yo nunca he dicho eso específicamente, protestó el presentador con voz cada vez más débil. No tenías que decirlo directamente, respondió el presidente con contundencia absoluta. Estaba implícito en cada pregunta capciosa, en cada insinuación maliciosa, en cada comentario condescendiente sobre mis orígenes humildes. ¿Sabes cuál es la verdadera ironía histórica, Jorge Alfredo? Acusas a mi gobierno de promover la confrontación social, pero tú eres exactamente el que ha venido aquí buscando pelea desde el primer minuto. La verdad de esa afirmación quedó flotando en el aire como una acusación irrefutable. Incluso Jorge Alfredo pareció darse cuenta de lo lejos que había llevado las cosas, mucho más allá de una entrevista periodística normal. Mire, presidente, dijo tratando desesperadamente de encontrar un término medio salvable. Quizá hemos empezado con mal pie esta conversación. ¿Por qué no empezamos completamente de nuevo y hablamos constructivamente de sus políticas gubernamentales actuales? Pero el mandatario no estaba dispuesto a aceptar esa salida diplomática. Empezar de nuevo, Jorge Alfredo, no puedes pasar 20 minutos intentando sistemáticamente desacreditarme y luego pedir otra oportunidad porque te das cuenta de que no te está saliendo bien la estrategia. Así eres tú. Esto es exactamente lo que haces profesionalmente. Construyes tu carrera periodística directamente a costa del malestar de los políticos que entrevistas. Eso no es justo en absoluto, dijo el presentador, pero incluso él podía escuchar lo hueco que sonaba su protesta. ¿Justo? El presidente negó con la cabeza, completamente incrédulo. ¿Quieres hablar de lo que es justo? ¿Es justo que te sientes ahí y juzgues el trabajo de toda mi vida basándote exclusivamente en una narrativa completamente predeterminada? ¿Es justo que cuestiones sistemáticamente mi carácter personal mientras te escondes cómodamente detrás de la pretensión de la objetividad periodística? El presentador intentó una vez más salvar desesperadamente la situación. Presidente, siento profundamente que se haya sentido atacado personalmente. No era en absoluto mi intención profesional. Tu intención no importa nada, Jorge Alfredo, replicó el mandatario con firmeza. Lo que importa exclusivamente es lo que hiciste realmente. Y lo que hiciste fue invitarme aquí para hablar constructivamente de mi gobierno y luego pasarte todo el tiempo intentando hacerme parecer una especie de radical peligroso que no merece la presidencia colombiana. Nunca lo llamé radical peligroso, dijo el presentador débilmente. No hacía falta hacerlo explícitamente, respondió el presidente. Estaba implícito en cada pregunta capciosa, en cada mirada escéptica, en cada tono condescendiente que utilizaste.
¿Sabes qué es lo verdaderamente gracioso? Te preocupa supuestamente el mensaje que transmite mi gobierno. Pero, ¿qué mensaje estás transmitiendo tú ahora mismo? Que si vienes de abajo socialmente, si fuiste guerrillero en el pasado, si tienes ideas de izquierda auténtica, no mereces respeto profesional básico. El estudio había quedado completamente en silencio sepulcral. Todos los presentes sabían que estaban presenciando algo histórico de lo que se hablaría durante años en Colombia entera. El mandatario miró directamente a la cámara principal. ¿Sabes qué? Creo que los colombianos son lo suficientemente inteligentes como para entender perfectamente la diferencia entre las políticas de gobierno serias y los shows mediáticos baratos. Creo que son lo suficientemente inteligentes como para apreciar un gobierno que lucha genuinamente contra la desigualdad, que busca la paz total nacional, que defiende sistemáticamente a los más vulnerables. Pero al parecer, algunas personas de los medios de comunicación piensan que los colombianos son demasiado estúpidos para distinguir entre ambas cosas. Se volvió hacia Jorge Alfredo, que parecía físicamente más pequeño, completamente disminuido por la confrontación. Esto es exactamente lo que va a pasar, Jorge Alfredo. Voy a salir de aquí inmediatamente y tú vas a tener tu momento viral deseado. La gente va a ver este video y va a discutir intensamente sobre quién tenía razón y quién no, pero al final del día yo seguiré gobernando efectivamente para los colombianos que más lo necesitan y tú seguirás sentado detrás de este escritorio, buscando al próximo político al que atacar mediáticamente. El presidente volvió al micrófono, pero esta vez el presentador no intentó detenerlo en absoluto. Una cosa más, dijo mientras se quitaba definitivamente el dispositivo. La próxima vez que quieras tener una conversación honesta sobre mi gobierno, intenta estudiar las políticas primero. Quizás aprendas algo importante sobre la diferencia entre confrontar la injusticia estructural y atacar por atacar mediáticamente. Con eso, dejó caer el micrófono sobre el escritorio de Jorge Alfredo y se dirigió con determinación hacia la salida del estudio. Las cámaras lo siguieron hasta que desapareció completamente por la puerta, dejando atrás a un presentador completamente atónito y un estudio lleno de gente que sabía que acababa de presenciar un momento histórico de la televisión colombiana. Pero la historia no termina ahí. Lo que nadie esperaba era lo que pasó después. Mientras el presidente salía del edificio, el director del programa tomó una decisión sin precedentes. Por los altavoces del estudio se escuchó su voz: Jorge Alfredo, corta transmisión. El presidente Petro queda oficialmente expulsado de Vive Bogotá por conducta inapropiada. La audiencia quedó en shock. Nunca antes en la historia de la televisión colombiana un presidente había sido expulsado de un programa en vivo. Jorge Alfredo se quedó sentado durante varios segundos antes de mirar finalmente a la cámara y decir con voz temblorosa: estimados televidentes, debido a circunstancias imprevistas, daremos paso a nuestra pausa publicitaria programada. Pero todos sabían que nada volvería a ser igual después de lo que acababa de suceder en directo por Televisión Nacional. El episodio generó una crisis mediática sin precedentes. Las redes sociales explotaron con opiniones divididas. Los partidarios del presidente denunciaron una emboscada mediática, mientras que los críticos señalaron su falta de compostura presidencial. Jorge Alfredo Vargas enfrentó semanas de análisis sobre su estilo de entrevista, y Vive Bogotá vio cómo sus ratings se dispararon, pero también cómo perdía credibilidad como espacio de diálogo constructivo. La expulsión marcó un antes y un después en las relaciones entre el gobierno y los medios de comunicación en Colombia. ¿Fue una reacción justificada ante preguntas legítimas o la culminación de una estrategia mediática que buscaba la confrontación? ¿Qué opinas sobre este enfrentamiento histórico? ¿Crees que el presidente actuó correctamente o que Jorge Alfredo Vargas se extralimitó en sus preguntas? Deja tu opinión en los comentarios y cuéntanos qué piensas sobre esta crisis que dividió a Colombia. Y así llegamos al final de esta historia. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a este contenido. Cada like, cada comentario y cada suscripción significan mucho para mí, y son el motor que me impulsa a seguir creando. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es invaluable. Antes de despedirme, quiero recordarte que detrás de cada video hay horas de trabajo, pasión y dedicación. Así que, si este contenido te gustó, compártelo con alguien más y ayúdame a llegar a más personas. Gracias nuevamente por estar aquí,
por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto y bendiciones.